Mientras tanto, se dictó prisión preventiva contra el exfutbolista y será el próximo 10 de octubre cuando se defina su situación jurídica. Prepárate porque lo que pasó en Interlomas no es solo una balacera, es un grito que retumba en las entrañas de la nación. Imagina una madrugada donde el rugido de un Lamborghini Aventador verde limón corta el silencio de las torres relucientes y de pronto ese bramido se convierte en un lamento de metal retorcido y fuego. Las luces de Interlomas, esas calles de mansiones que parecen sacadas de una postal gringa, se tiñeron de rojo el 15 de octubre de 2025. Omar García Harfuch, el hombre que ha desafiado balas y traiciones, tomó el mando de un operativo que no fue solo una detención, sino un incendio que quemó la fachada de impunidad del narco. Omar Bravo, el químico, no el goleador de Chivas, sino un capo que disfrazaba su imperio con autos exóticos y fiestas en las alturas, vio su mundo arder dentro de su propio Lamborghini. Con él cayeron sus escoltas, su red y un pedazo de esa arrogancia que nos ha robado el país por años. Quédate conmigo, porque esta no es solo la crónica de un enfrentamiento, es el pulso de un México que se niega a ser rehén del miedo, y lo que Harfuch hizo esa noche podría cambiarlo todo. Retrocede un poco, porque para entender el estruendo hay que escuchar los susurros previos. La Operación Fénix no nació de un chispazo, sino de meses de inteligencia que picó como hormiga en las venas del cártel de los Bravo, una facción aliada con los restos del Jalisco Nueva Generación, moviendo fentanilo que, según la DEA en junio de 2025, inyectaba millones en la frontera norte. Omar Bravo, un químico autodidacta que empezó lavando dinero en laboratorios de Sinaloa, escaló hasta dominar rutas aéreas desde Colombia, moviendo $200 millones al año, según reportes filtrados. Su obsesión por los Lamborghinis no era solo ostentación, eran su escudo. Vehículos blindados con placas de cerámica nivel 4, los mismos que el CJNG usó en Michoacán el año pasado, pero la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bajo el mando de Harfuch, tenía un as bajo la manga, un agente doble infiltrado en la cúpula financiera de Bravo. Ese hilo suelto reveló el plan. Esa noche, Bravo iba a una fiesta en un penthouse de Interlomas para lavar 50 millones de pesos a través de empresas fantasma de bienes raíces, las mismas que, según detenciones en Nuevo León y Veracruz el 7 de septiembre, escondían huachicol y precursores químicos. Audios capturados por el agente muestran a Bravo riendo, hablando de limpiar el jardín, código para eliminar testigos, y mencionando envíos de metanfetamina cristalina al 98% de pureza desde Nariño, Colombia. Harfuch, con las cicatrices del atentado de 2020 aún marcadas en la memoria colectiva, no dudó. Ese ataque en Reforma, donde 3 murieron y él sobrevivió a más de 30 impactos, fue un juramento. En una sala de mando móvil, camuflada como tráiler en Naucalpan, miró a sus hombres y dijo: «Hoy les damos piso en su propio asfalto, que sientan el miedo que siembran. Dar piso, carnal, es el lenguaje de la calle. Emboscar, aniquilar, sin piedad». Y Harfuch lo convirtió en estrategia. A la 1 de la madrugada, el convoy narco arrancó desde un garaje en Bosques de las Lomas. El Lamborghini al frente, flanqueado por 2 Suburban negras con 8 escoltas cada una, exmiembros de un grupo élite disuelto por corrupción en 2019. Llevaban ametralladoras calibre 50 robadas de Guerrero y granadas M67, como las incautadas contra la barredora en octubre. Bravo, al volante, presumía en un audio: «Cerramos el trato con los gringos y mañana otro Lambo para la colección». Pero el periférico, ese gigante de concreto, tenía otros planes. A las 2:15, en un tramo elevado cerca de Naucalpan, 4 camionetas blindadas de la Guardia Nacional con torretas remotas bloquearon el paso como fauces de acero.
Drones a 100 metros de altura inhibían señales, transmitiendo en tiempo real a Harfuch, que dirigía desde un Black Hawk a 2 kilómetros, su sombra recortada contra la luna. «Adelante», sin cuartel, ordenó por radio, su voz firme como un ancla. 200 agentes élite de la SSC y el ejército descendieron en formación con visores nocturnos y rifles Barrett calibre 308, los mismos de la operación Liberación en Edomex, que desmanteló 63 células desde julio. El Lamborghini rugió, Bravo pisando el acelerador como misil, pero francotiradores en puentes peatonales reventaron las llantas con fuego de precisión. El parabrisas blindado se astilló bajo proyectiles perforantes y el motor V12 estalló en llamas que lamieron el chasis. Una bola de fuego de 10 metros iluminó Interlomas, grabada por celulares que ahora inundan las redes. «Fue como el apocalipsis desde mi balcón», tuiteó un vecino, su video con millones de vistas. Dentro del Lambo, Bravo y su copiloto, apodado el Águila por sus tatuajes, resistieron hasta el final. Reportes balísticos confirman que Bravo disparó una Glock con silenciador, hiriendo a un agente en el hombro, pero un impacto en el tanque selló su destino. La identificación llegó tras enfriar los restos, registros dentales de Interpol y un Rolex Daytona de oro blanco, valuado en $200,000, intacto en su muñeca carbonizada. Las Suburban respondieron con ráfagas que dejaron surcos en el pavimento, hiriendo levemente a 3 agentes. Pero Harfuch lo anticipó. Un dron Reaper lanzó misiles no letales que desactivaron los motores con pulsos electromagnéticos. Los escoltas, con chalecos del CJNC marcados con serpientes emplumadas, bajaron disparando A-47 y escopetas Benelli M4, pero la superioridad numérica los aplastó. 8 muertos, incluyendo a Bravo, y 3 agentes heridos evacuados al Hospital Ángeles. El humo se alzó como una columna bíblica, el olor a goma quemada impregnando Interlomas por horas. Pero, carnal, el fuego fue solo el comienzo. Lo que Harfuch desenterró después sacude los cimientos de México. Mientras peritos forenses barrían la escena con georradares, equipos tácticos allanaron el penthouse en Torre Interlomas 1, un rascacielos donde el metro cuadrado cuesta $1,000. Ahí, en una sala de cine convertida en búnker, hallaron el epicentro. 3 toneladas de cocaína con sellos de químico supremo, pureza del 98%, y 500 kilos de fentanilo, suficiente para matar millones, sintetizado en laboratorios improvisados con bidones de fenilacetona de China, traídos por Manzanillo, puerto clausurado parcialmente por Harfuch en agosto. Libretas encriptadas, desencriptadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, revelaron rutas aéreas desde Honduras con avionetas Cessna cargadas de uniformes deportivos falsos, pagos a transportistas en camiones de tequila y 80 millones de pesos lavados vía academias de fútbol en Guadalajara y Los Mochis. Bravo usaba su fachada de empresario automotriz para reclutar jóvenes en clínicas de manejo de alta velocidad, probando lealtades antes de sumergirlos en el narco. Suscríbete si te gusta el video, porque estas historias necesitan voces que no callen. Harfuch, polvoriento bajo reflectores, caminó entre los escombros y murmuró: «Esto no es venganza, es justicia que arde». Pero, ¿y si lleva un eco personal? El atentado de 2020, donde sobrevivió de milagro, lo marcó. Con más de 26,000 detenciones y 204 toneladas de droga aseguradas en 2025, según su informe de agosto, Harfuch es un símbolo, pero también un blanco. Analistas como Eduardo Guerrero sugieren que la ferocidad en Interlomas huele a catarsis, un ajuste contra el narco que lo dejó al borde de la muerte. La prensa estalló al amanecer, con helicópteros sobrevolando y vecinos de Interlomas que pagan 10,000 pesos de mantenimiento mensual, susurrando en WhatsApp: «Siempre vimos las Suburban negras, pero creíamos que eran famosos paranoicos».
En el corazón de la élite, el narco ya no es un rumor de sierra, es vecino. Recuerda el asesinato de Jairo Frei Barón en Huixquilucan, a 10 kilómetros, o la narcomanta en Edomex de Mayo. Bravo lavaba fortunas en torres disfrazadas de inversiones, reclutando en gimnasios y fiestas de rooftop. La familia de Bravo, desde un rancho en Sinaloa, alega deudas de juego, pero el ADN en guantes hallados en el penthouse y denuncias reabiertas por extorsión en Polanco lo desmienten. Mapas digitales en su iPad carbonizado muestran rutas a Guatemala, transferencias a Belice sancionadas por Estados Unidos. En redes, el morbo reina, memes del Lambo en llamas, teorías de que Bravo fue reclutado por el CJNG por deudas o que usaba autos exóticos para esconder droga en compartimentos secretos. Un video del penthouse muestra a Bravo recibiendo maletines de encapuchados, ordenando con calma que no quede rastro. Un collar con iniciales CJ encontrado en el Lambo grita lealtad al CJNG. El impacto social golpea duro. Escuelas privadas en Interlomas refuerzan seguridad. Padres temen mandar a sus hijos a rooftops. Una madre, cuya hija iba a esas fiestas, escribió: «Gracias, Harfuch, por quemar lo que no veíamos». El narco corrompe sueños en torres de cristal. Cada selfie en un Lambo rentado puede ser un paso al abismo. La prensa debate: ¿es esto justicia o espectáculo? Expertos advierten que la violencia podría escalar represalias. Una manda en Toluca lo confirma. Harfuch, el volante no es tuyo, con una calavera de águila. El CJNG, según la DEA, podría aliarse con los chapitos, convirtiendo esto en una hidra más fuerte. En Naucalpan, el miedo respira. Mercados callados, taxistas susurrando de recompensas. Pero hay esperanza. Una viuda de un empresario extorsionado abrazó a un agente. Por fin, aire limpio. Harfuch, blanco de 3 atentados, dice: «El día que tema, dejo el cargo». Vídeos de drones muestran escoltas en pánico. El químico arde, el jardín se quema. 5 propiedades en Edomex, hoteles boutique en Polanco, fueron allanados. Un ballet en Interlomas confiesa: «Veía el Lambo verde cada viernes, pensé que era un influencer». Detalles que arman el rompecabezas. El cártel de los Bravo responde con bloqueos en Tepatitlán, pero Harfuch refuerza con drones incautados en Zapopan. Las redes de Bravo, con 1 millón de seguidores en Instagram, eran reclutamiento codificado, mensajes en Discord buscando conductores leales. El CJNG usa gamers y barras bravas, según reportes de 2024. En Insurgentes, taquerías susurran de recompensas, pero vecinos dejan flores blancas en la SSC. Harfuch, gracias por el fuego que limpia. Cada gramo incautado es un paso hacia la paz, pero también un golpe al corazón. La investigación no para. Satélites captan movimientos en un rancho a 50 kilómetros de Naucalpan. Escuchas del Lambo revelan: «El siguiente convoy está listo». Analistas apuntan a un laboratorio madre de fentanilo. La pregunta quema: ¿cuántos Lambos esconden arsenales? La infiltración en la élite es una pandemia. Porras de fútbol, apps de ride-sharing reclutan para el narco. Bravo atraía con posts de motivación automotriz, pero su libreta lista reuniones con el Águila y la Sombra, rutas a Centroamérica. La DEA, con apoyo de Harfuch, rastrea la expansión. En Toluca, madres dejan notas de gratitud. Los reels de Bravo eran una trampa, cada like un ladrillo en su muralla. La SSC desencripta correos en el penthouse. Envíos de precursores disfrazados de repuestos, facturas de 250 millones de pesos a las Islas Caimán. Bravo reclutaba en gimnasios y apps de delivery, prometiendo carreras rápidas que terminaban en fosas. Drones armados sobrevuelan carreteras. La guerra aérea no para. Harfuch, símbolo y blanco, avanza. Un informante avisa de un contraataque con drones en Edomex. La alerta está alta. La PGR y la DEA allanan desde Sinaloa hasta Tijuana. La red de Bravo es una telaraña bajo el microscopio.
México, carnal, esta guerra se libra por las familias, por los hijos perdidos en la adicción, por los hermanos extorsionados. Denuncia, exige, no mires al suelo, porque si hoy arde Interlomas, mañana puede ser tu calle. Harfuch afina el próximo golpe y el trueno no es solo de helicópteros, es de un país que despierta. México, carnal, el fuego en Interlomas aún humea en nuestra memoria, pero la guerra no para. Y lo que pasó después en esa madrugada del 15 de octubre de 2025 es un capítulo que corta como navaja. El Lamborghini de Omar Bravo, el químico, ya era un esqueleto de metal ardiente, pero el operativo Fénix apenas comenzaba a mostrar los colmillos. Omar García Harfuch, el hombre que carga cicatrices como medallas, no solo quemó un convoy narco, sino que abrió una ventana al abismo de una red que se enreda en los cimientos de México. Esto no es solo una persecución, es un enfrentamiento contra un monstruo que respira en gimnasios de lujo, apps de mensajería y hasta en los sueños de chamacos que quieren manejar autos rápidos. Quédate conmigo, porque lo que se desenterró en las horas siguientes al incendio del Lambo te va a hacer replantearte todo lo que creías saber sobre el narco en la élite. La escena en el periférico era un caos controlado, con el olor a pólvora y goma quemada flotando como un veneno invisible. Los restos del convoy, 3 vehículos destrozados, estaban rodeados por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras los drones seguían zumbando a 100 metros, capturando cada sombra. Harfuch, desde su Black Hawk, ordenó barrer cada centímetro, no solo del tramo elevado, sino de los hilos que llevaban al penthouse en Torre Interlomas 1. Ahí, en ese rascacielos donde el lujo parece intocable, los agentes encontraron más que droga. Hallaron el corazón de una operación que usaba la fachada de la opulencia para mover millones. 3 toneladas de cocaína envueltas en plásticos con águilas bicéfalas y 500 kilos de fentanilo, suficiente para envenenar a una ciudad entera, estaban apilados en un búnker disfrazado de sala de cine. Pero no era solo la droga lo que helaba la sangre, eran las libretas encriptadas, desencriptadas en horas por analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esas páginas revelaban un mapa de rutas aéreas desde Honduras, con avionetas Cessna cargadas de uniformes deportivos falsos que escondían precursores químicos. Había pagos a transportistas en camiones de tequila y una red de lavado que canalizaba 80 millones de pesos a través de academias de fútbol en Guadalajara y Los Mochis, la tierra natal de Bravo. Este tipo no solo traficaba, reclutaba jóvenes en clínicas de manejo de alta velocidad, probándolos en circuitos de adrenalina antes de hundirlos en el narco. Imagina a un chavo de 18 años soñando con un Lambo, terminando como mula en una avioneta rumbo a la frontera. La operación Fénix, dirigida por Harfuch, no se quedó en la superficie. Mientras los peritos peinaban los escombros del convoy, equipos tácticos allanaron 5 propiedades más en el Estado de México, desde hoteles boutique en Polanco hasta un rancho a 50 kilómetros de Naucalpan, donde satélites captaron movimientos al alba. Un servidor oculto en el penthouse, desencriptado por hackers de la SSC, reveló correos cifrados con proveedores en Asia, enviando precursores camuflados como repuestos de autos de lujo. Facturas sumaban 250 millones de pesos transferidos a cuentas en las Islas Caimán, sancionadas por el Tesoro de Estados Unidos en junio de 2025. Bravo no era un lobo solitario, era el alfa de una manada que reclutaba en gimnasios de élite, apps de delivery y hasta en foros de Discord, prometiendo carreras rápidas que terminaban en fosas o adicciones. En Interlomas, el impacto fue un sismo social. Escuelas privadas contrataron guardias armados, padres cancelaron fiestas en rooftops y una madre, cuya hija frecuentaba el penthouse, dejó una nota anónima. Gracias, Harfuch, por abrirnos los ojos. Pero el miedo no era solo de los ricos. En Naucalpan, los taxistas susurraban de recompensas de 1 millón de pesos por datos de agentes y los mercados se vaciaban antes del anochecer. Una manta en un puente de Toluca
con letras rojas y una calavera de águila, advertía: Harfuch, el volante no es tuyo. Era el eco de amenazas vistas en Michoacán tras operativos contra la barredora. El CJNG, según la DEA, podría aliarse con los Chapitos, convirtiendo este golpe en el inicio de una guerra más grande. Pero en medio del terror había destellos de esperanza. Una viuda de un empresario extorsionado por Bravo abrazó a un agente. Por fin respiro limpio. Harfuch, blanco de 3 atentados, repetía en briefings: el día que tema, dejo el cargo. Y ese día no llega. La investigación seguía acelerada. Videos de drones capturaron a escoltas de Bravo en pánico, gritando por radio: «¡El químico arde! ¡El jardín se quema!». Esas palabras, descifradas, apuntaban a un laboratorio madre de fentanilo, posiblemente en un rancho sinaloense. La PGR y la DEA coordinaban allanamientos desde Tijuana hasta Sinaloa, desmantelando bodegas y hangares. Un iPad carbonizado en el Lambo reveló mapas de rutas a Guatemala, y un collar con iniciales CJ, encontrado en el asiento trasero, confirmaba la lealtad de Bravo al CJNG. En redes, el morbo estalló. Memes del Lambo en llamas, videos granulosos con captions como «Cuando el narco cree que su fierro lo salva». Pero también surgieron hilos de solidaridad, con madres compartiendo fotos de hijos uniformados, exigiendo chalecos antibalas que cubran el torso. Un exmilitar en X detalló cómo los cárteles usan apps de ride-sharing para reclutar, ofreciendo 500 pesos diarios a conductores jóvenes. Bravo, con su 1,000,000 de seguidores en Instagram, era el imán perfecto. Sus posts de autos y fiestas, un anzuelo para chamacos deslumbrados por el lujo. La prensa, desde el Universal hasta Proceso, debatía: ¿es esto justicia o un espectáculo de fuego? Expertos como Chris Dalby advertían en el país que la violencia podría escalar represalias. Y no se equivocaron. Horas después, bloqueos en Tepatitlán, Jalisco, marcaron la respuesta del CJNG. Pero Harfuch contraatacó, desplegando drones armados incautados en Zapopan, como en el operativo del 5 de octubre contra el cártel. Cada bala incautada era un salvavidas, pero también un desafío. En las calles de la Ciudad de México, el aire era denso. Taquerías en Insurgentes murmuraban de recompensas, pero vecinos dejaban flores blancas frente a la SSC. Harfuch, gracias por el fuego que limpia. La red de Bravo era una telaraña: porras de fútbol infiltradas por la barredora, reclutamientos en gimnasios de CrossFit, mensajes codificados en Discord buscando conductores leales. Reportes de Anti-Intelligence de 2024, citados por Harfuch, muestran cómo el CJNG usa gamers y barras bravas para sicarios jóvenes. Bravo, con su carisma de rey del asfalto, era el anzuelo, sus reels de Lambos una trampa. Cada like en sus videos era un ladrillo en su muralla criminal. La investigación seguía destapando capas. Un servidor en el penthouse reveló transferencias a Belice, rutas terrestres a Centroamérica y nombres en clave: el águila para un sicario, la sombra para un contador. La DEA, con apoyo de Harfuch, rastreaba envíos de precursores desde China, camuflados en repuestos de autos. En Toluca, taxistas oían de recompensas, pero madres dejaban notas de gratitud. La guerra se libraba en 2 frentes: en las calles, con drones sobrevolando carreteras, y en el alma de México, donde cada gramo incautado era un paso hacia la paz, pero también un golpe al corazón. Harfuch, símbolo de resistencia, avanzaba pese a estar marcado en rojo en listas criminales. Un informante alertó de un contraataque con drones en Edomex y la alerta se elevó. La PGR allanaba propiedades, desde ranchos en Sinaloa hasta bodegas en Tijuana, mientras satélites captaban movimientos en un rancho a 50 kilómetros de Naucalpan. Escuchas del Lambo revelaban: el siguiente convoy está listo. Analistas apuntaban a un laboratorio madre, el núcleo del fentanilo que Bravo distribuía. La pregunta quemaba: ¿cuántos Lambos más esconden arsenales?
La infiltración en la élite era una pandemia, con el narco reclutando en apps de delivery y gimnasios de lujo. Bravo usaba su fachada de empresario automotriz para atraer jóvenes, prometiendo velocidad y riqueza, pero entregando muerte. En Interlomas, el silencio era un puñal. Vecinos sabían de las suburban negras, de los hombres tatuados en rooftops, pero el miedo sellaba bocas. Un valet confesó: veía el Lambo verde cada viernes. Pensé que era un influencer. Esos detalles armaban el rompecabezas. La red de Bravo no era solo droga. Era una máquina de corrupción que tocaba academias de fútbol, fiestas de élite y hasta iglesias que recibían donaciones dudosas. Harfuch, en un gabinete de emergencia, reforzó operativos con drones y equipos tácticos. La guerra aérea no paraba, con MD-530 Faraón rastreando calor en la noche. En redes, los hashtags Harfuch Phoenix y Lambo Arde escalaban, pero también las amenazas. Harfuch, tu calle será la próxima. Sin embargo, el pueblo respondía. En X, un hilo viral de una madre sinaloense pedía: no dejen solo a Harfuch, él pelea por nuestros hijos. La lucha no era solo de balas, era por el alma de México. Cada allanamiento, cada dron derribado, era un mensaje. El narco no es intocable, pero el costo era alto. En el hospital, los 3 agentes heridos luchaban, uno con una bala en el hombro, otro con esquirlas en el pecho. Sus familias, en silencio, rezaban en capillas improvisadas. Harfuch visitó a uno, prometiendo: no fue en vano. México, carnal, esta guerra no es solo de él, es nuestra. Cada denuncia, cada voz que rompe el silencio, es un paso contra el miedo. Si hoy arde Interlomas, mañana puede ser tu barrio. Harfuch afina el próximo golpe, y el trueno no es solo de helicópteros, es de un país que se levanta. Suscríbete si te gusta el video, porque juntos hacemos que estas historias no mueran, y México merece más que cenizas en la madrugada.